Bueno, hoy vamos a hablar del grupo 2. ¿Qué es el grupo 2? El grupo 2 es el decreto 3022 del 2013. ¿Quiénes pertenecen? Entidades que no cumplan con los requisitos del artículo 1 del decreto 2784 del 2012 y sus modificaciones o adiciones, ni con los requisitos del capítulo 1 del marco técnico normativo de información financiera anexo al decreto 2706 del 2012. Para tener un poco más claro esto, en Colombia hay una normatividad específica que es la Ley 1314 del 2009, que es una introducción a las NIF. ¿Pero qué es una NIF? Son estándares de interpretación internacional de la contabilidad. La ley también nos dice que las normas contables deben de ser independientes de las tributarias. La ley nos está diciendo las NIF la rigen por un lado y la contabilidad y la tributaria es por otro lado. Entonces la contabilidad es una cosa y la tributaria es otra. El CTCP, Consejo Técnico de Contabilidad Pública, dividió todo esto en tres grupos: grupo 1, grupo 2 y grupo 3. En el grupo 1 son entes económicos de gran tamaño que están regidos por el decreto 2084 del 2012 y modificado con el decreto 3023 y aplican unas NIF plenas. El grupo 2 son las entidades económicas con un total de activos entre 500 y 3.000 salarios mínimos legales vigentes. Están regidas por el decreto 3022 del 2013 y aplican las NIF pymes, que son un resumen de las NIF plenas. El grupo 3 son las entidades económicas que no superan un total de activos de 5.000 salarios mínimos legales vigentes. Están regidas por el decreto 2706 del 2012 y modificadas con el decreto 3019 del 2013. Están regidas con una contabilidad simplificada. Bueno, ahora que tenemos ya un poco más claro todo esto, vamos a adentrarnos en el grupo 2. Para poder pertenecer al grupo 2, las empresas no deben cumplir con los requisitos del literal C del grupo 1, es decir, tener menos de 200 trabajadores y unos activos no superiores a 3.000 salarios mínimos. Recordemos que tener más de 200 trabajadores y unos activos superiores a 3.000 salarios mínimos o realizar exportaciones o importaciones nos hacen pertenecer al grupo 1. Solo hace parte del grupo 2 las empresas que tengan activos entre 500 y 30.000 salarios mínimos o plantas de personal entre 11 y 200 trabajadores y que no sean empresas de valores ni de interés público. También hace parte del grupo 2 aquellas microempresas que tengan activos totales excluyendo la vivienda por un valor máximo de 500 salarios mínimos o plantas no superiores a 10 trabajadores cuyos ingresos brutos anuales sean iguales o superiores a 6.000 salarios mínimos legales vigentes. Pongamos un ejemplo: tengo una distribuidora de leche en polvo que tiene un total de activos no superiores a los 500 salarios mínimos. Y en planta tengo 5 trabajadores, pero mis ingresos anuales brutos superan los 6.000 salarios mínimos. Estamos ganando anualmente unos 10.000 salarios mínimos legales vigentes. Entonces, ¿podríamos pertenecer al grupo 3? No. Cumplimos con la parte en que nuestros activos son inferiores a los 500 salarios mínimos y con que nuestra planta de trabajadores no supera los 10 trabajadores, pero estamos incumpliendo con la parte en que nos dice que no tenemos que tener ingresos anuales brutos superiores a 6.000 salarios mínimos. Estamos teniendo ingresos superiores, estamos ingresando 10.000 salarios mínimos anuales. Entonces no estamos cumpliendo. Por esa parte nosotros pertenecemos a... Los principios del grupo NIF 2 es proporcionar información útil sobre las situaciones financieras y rendimientos de flujos en efectivo para la toma de decisiones económicas de amplia gama de usuarios que están en condiciones de exigir información según la medida de su necesidad de información. 2. Mostrar resultados de la administración llevada por la gerencia. Características de la información financiera.
comprensibilidad, relevancia, materialidad, fiabilidad, esencia sobre la forma, integridad, comparabilidad, equilibrio entre costos y beneficios, y de estas podemos recalcar que la fiabilidad y la relevancia son las dos más importantes, ya que con esto podemos saber que el informe es realmente correcto. Los elementos del estado financiero son situaciones financieras que en ellas llevan activos, pasivos y patrimonios. Los rendimientos son ingresos que en el incremento de beneficios económicos aumentan los activos, es decir, que son ganancias. Y los gastos son el decremento de los beneficios, es decir, las pérdidas. Bueno, continuando con la información, vamos a hablar sobre el marco de acción de las NIF. Estas están regidas por un ente gubernamental y en este caso es la CPCT. Esta nos da 3 leyes que nos ayuda a organizar en 3 tipos de grupos diferentes. Estas leyes son la 2784, la 3022 y la 2706. Bueno, en el grupo número 1 está conformado por las empresas que están inscritas en el Registro Nacional de Valores y otras empresas que tienen intereses públicos, que estas son las que manejan nuestro dinero, pero están vigiladas por el gobierno. Una característica principal es que en planta estas empresas tienen de 11 a 250 trabajadores. En el grupo número 2 contamos con las empresas pymes. Estas empresas pymes tienen activos totales entre 500 y 30.000. La planta principal está contando de 11 a 200 trabajadores. Y en el grupo número 3 tenemos las microempresas, donde el número máximo de trabajadores son 10 o 11. Y sus ingresos anuales no superan los 100 salarios mínimos mensuales vigentes. En estos 3 grupos contamos que sus estados financieros deben tener un tiempo de comparación desde comienzo de año hasta final de año, y también se debe hacer una comparación con el reporte del año anterior. Aparte de esto, estos también tienen que tener en cuenta el tiempo de transición de cuando se inicia un reporte y de cuando se finaliza el segundo. El ejemplo que vamos a dar del grupo de NIF es el siguiente. Una fundación del grupo 2 tiene un instituto de educación para el trabajo y para lo humano, cuyos ingresos son solamente donaciones y semestrales de los estudiantes. Según esto, ¿qué manejo contable bajo el NIF debe tener los siguientes ingresos? Ingresos por parte de terceros, pero también recibe ingresos por parte de las matrículas de los estudiantes. Entonces, la pregunta correspondiente sería: ¿qué se hacen con estos recursos entrantes? Ya que, si nos ponemos a mirar, los recursos entrantes y los ingresos muchas veces son muy diferentes. Bueno, esto es un ingreso anticipado que se amortiza en los siguientes 6 meses. Entonces, esto con las donaciones hay 4 tipos. El primero son ingresos cuando la empresa, entidad o institución recibe sus ingresos y tiene la autonomía en gastarlos en lo que desee o lo que crea útil. El segundo son los pasivos. El pasivo es cuando los terceros o gente afuera, inversionista o otras personas dan unos ingresos para generar un proyecto. A estos hay que darles cuentas. Entonces, es decir, si en el proyecto a ti te sobró dinero, debes darle las cuentas a ellos para que ellos te digan qué hacer con eso. El tercero, el ingreso en parte. Y ya el último y finalmente el cuarto. El cuarto es un ingreso para los terceros. Esto quiere decir, hay ingresos que son para los transportes, para alimentación y demás de los trabajadores, de los que ayudan en esa entidad, instituto o fundación. Y pues ya, eso es todo el ejemplo y espero que puedan entender la pregunta inicial que hicimos, que le hayan encontrado respuesta.